El origen de Roma es algo todavía desconocido. Las diversas teorías se basan en la información de los autores antiguos y en los diferentes tipos de hallazgos arqueológicos encontrados en Roma. Por estos motivos, esta etapa inicial de la historia de Roma se ha venido situando más en el terreno de la leyenda que en el de la historia. Según la antigua tradición literaria, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo. Es una mezcla de leyendas griegas y romanas. El griego Eneas llega a la costa de Italia tras la caída de Troya y funda la ciudad de Lavinio. Tiene un hijo llamado Ascanio, que funda la ciudad Alba Longa. Luego reina Numitor, quien fue derrotado por su hermano Amulio. Este obliga a su sobrina Rea Silvia a ser sacerdotisa virgen. Sin embargo, el dios de la guerra Marte engendra en ella dos hijos, Rómulo y Remo, a los que Amulio intentó matar arrojándolos al río Tíber. Los gemelos sobrevivieron gracias a la loba Luperca, que los amamantó. Crecieron y al saber su origen reclamaron el trono y fundaron una nueva ciudad, Roma, en el lugar donde la loba les había amamantado, el monte Palatino. Desgraciadamente los hermanos se pelearon y Rómulo mató a Remo. Leyendas aparte, posiblemente los primeros habitantes de Roma procedían de diversas partes y no tenían ni el desarrollo económico ni cultural de sus vecinos del norte, los etruscos, ni del sur, los sabinos y los latinos. Lo que en verdad se sabe es que Roma fue fundada de forma progresiva por la instalación de tribus latinas en el área de las tradicionales 7 colinas, que con el tiempo se fueron fusionando hasta formar el corazón de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma nació por lo tanto cuando los ciudadanos de las 7 colinas comenzaron a participar y actuar como un grupo, drenando los valles pantanosos que les separaban y convirtiéndolos en mercados y fórums. La monarquía romana fue el periodo más antiguo de la historia de la antigua Roma, durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. Tradicionalmente comenzó con la propia fundación de la ciudad de Roma, por Rómulo, en el año 753 a.C., y terminó con la expulsión del último rey en el año 509 a.C., y dio paso a la instauración de la República Romana. El rey tenía los máximos poderes, administraba justicia, dirigía el ejército y era el sumo sacerdote. Gobernaba con la ayuda de un senado, compuesto por los miembros de las familias más aristocráticas. La base de la economía de la Roma monárquica fue la agricultura y la ganadería. Roma tuvo 7 reyes. Los 4 primeros eran de origen latino y los 3 siguientes etruscos. Rómulo no solo fue el primer rey romano, sino también el fundador de Roma, junto a su gemelo Remo. Raptó a las mujeres de los sabinos, entrando en guerra con estos. Terminó uniendo sabinos y romanos. Rómulo dividió la población romana entre hombres fuertes y no aptos para combatir. Los combatientes constituyeron las primeras legiones romanas. Con él nacen los patricios y los plebeyos. Numa Pompilio, de origen sabino, es recordado por ser un rey culto. Su reinado estuvo marcado por la paz y la prosperidad. Tulio Hostilio fue muy parecido a Rómulo en cuanto a su carácter guerrero. Por eso, Roma obtuvo así nuevos territorios y mayor poder. Construyó un edificio llamado la Curia para albergar al Senado, que existió durante 5 siglos tras la muerte del rey. Anco Marcio, de origen sabino, fue un rey pacífico y religioso. Construyó la primera prisión romana en la colina del Capitolio, el primer puente sobre el río Tíber, el puerto Ostia y las primeras factorías de Salsón. Tarquinio Prisco, de origen etrusco, incrementó al doble el tamaño de Roma. Reformó el Senado incrementando 100 miembros más, de 200 a 300. Amplió su ejército, duplicando su número de efectivos. Inició la construcción del Foro Romano. Otra de las innovaciones fue la creación de los Juegos Romanos. Construyó el Circo Máximo, un gran estadio que albergaba carreras de caballo. Servio Tulio, de origen etrusco, construyó las primeras murallas servianas para proteger la ciudad. Desarrolló una nueva constitución.
y instituyó el primer censo de la historia. Tarquinio el Soberbio, el séptimo y último rey de Roma, de origen etrusco, usó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control de Roma. El Senado le sacó del poder y decidió abolir la monarquía, convirtiendo Roma en una república en el año 509 a.C. La Roma republicana. El año 509 a.C., disconformes con la política autoritaria de la monarquía, las familias aristocráticas de Roma, con el soporte del pueblo, hicieron caer al último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio. Roma se convirtió en una república. Para Roma, república significa que la política ya no pertenecía a un rey, sino al pueblo y al Senado. El pueblo romano se dividía en tres clases sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios controlaban el gobierno de la república. Eran una minoría de familias aristocráticas. Eran los únicos que elaboraban y conocían las leyes, ejercían la justicia y monopolizaban los cargos públicos. Los plebeyos era el grupo más numeroso. Estaba formado por campesinos, artesanos y comerciantes que habían llegado a la ciudad. No tenían derechos políticos, tenían que pagar impuestos y formar parte del ejército. Los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Eran considerados meros instrumentos de trabajo. Durante la República hubo tres instituciones fundamentales. El Senado era el centro de la vida política. Tenía que ser consultado en todos los asuntos y disponía de las finanzas y el dinero público. Los magistrados se encargaban del gobierno y ejercían su poder en nombre del Senado y del pueblo de Roma que los escogía. Los comicios eran asambleas formadas por ciudadanos que se reunían para votar las leyes y escoger a los magistrados. Todos los caminos conducen a Roma. Roma, ciudad eterna.